Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete, es facilísimo, vas ahí donde dice suscripción, ese banner, y es gratis además. Activa las notificaciones con la campanita, poné me gusta y recordá que podés hacer todos los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios y en el chat, además de YouTube, puedes hacer donaciones que nos vienen muy bien. Nos viene mejor todavía, nos viene a todos mejor, incluyéndote, que te hagas socio o socia de nuestra comunidad en la página web de Caras y Caretas, o vas al QR, te ponen ahora en la pantalla y te vas con tu celular y te lleva al enlace donde te puedes hacer socio de nuestra comunidad. Hay diferentes modalidades, algunas te permiten acceder a los contenidos digitales y también impresos, a la revista impresa como suscriptor o suscriptora de la comunidad de Caras y Caretas. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden compartir en su perfil, hacer los comentarios que desean y también elegir una reacción y ponerla. Todo eso nos hace que cada vez más gente conozca nuestro programa. Recuerden también a la comunidad de Twitch, los saludamos, y a los que nos miran por la pantalla de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. Como siempre, saludamos a todos los que nos miran desde el exterior, uruguayos y uruguayas que andan allá en la diáspora. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos semana a semana, por los mensajes que nos envían. Soy Leandro Grille y ya comienza Legítima Defensa Segunda Dosis. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, los que se van sumando. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden dejar todos los mensajes que quieran, poner like y acompañarnos a lo largo de este programa. Y la primera, ahora vamos a ponernos a conversar ya en un instante, ya está conectada con nosotros, con la ingeniera Fiorella Heim, que es la presidenta de Ceibal. Con ella vamos a conversar, además de los desafíos del Plan Ceibal, ahora en este nuevo periodo de gobierno, sobre esta nueva iniciativa TUMO, que se inauguró hace pocos días por el propio presidente de la República en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que va a permitir que jóvenes, que niños aprendan una cantidad de competencias, habilidades, conocimientos en temas tecnológicos, programación, robótica, en fin. Vamos a preguntarle a Fiorella Heim de qué se trata. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Fiorella, por acompañarnos acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Leandro, por la invitación. Muy bien, muy bien. Fiorella, ¿de qué se trata este proyecto TUMO? Acordate, vamos a hablar de TUMO, pero también quiero saber después cómo va a andar el Plan Ceibal en este periodo. Pero quiero que arranquemos con esto que inauguró el presidente, con tu presencia también el otro día, el ministro de Cultura, y que entiendo que es la confluencia de iniciativa privada, el Estado, en fin, para permitir que muchos niños se formen de manera gratuita en cosas muy de punta, habilidades tecnológicas, conocimientos tecnológicos muy de punta. Pero contanos un poquito de qué se trata TUMO. Perfecto, sí. TUMO es una iniciativa que surge en Armenia, es un modelo de capacitación para jóvenes. Y rápidamente llega a muchos jóvenes ahí en Armenia y empiezan a llevarlo a otras ciudades en el mundo, a Berlín, Lisboa, París, bueno, ahora en Buenos Aires y próximamente, bueno, en Uruguay. Entonces, cuando la gente de Corporación América, del aeropuerto, decide traer esta iniciativa a Uruguay, que bueno, que implica, por supuesto, que acondicionar un espacio, tener las computadoras necesarias para que estén los cursos que tienen que ver, como vos decías, con tecnología aplicada a temas de creatividad, mucho tema de animación, edición de videos, música, o sea, temas que puedan resultarle interesante a los jóvenes y que les permita esto, bueno, aprender a programar o hacer distintos productos de este tipo.
y además tiene un acompañamiento, ¿no? O sea, tiene personas que están en el lugar ayudando a los chiquilines en ese autoaprendizaje que realizan, que es totalmente libre. O sea, los chiquilines van, eligen qué temas les interesa y se les arman los cursos para que ellos puedan, o sea, la plataforma ya les arma para que ellos, bueno, puedan ir avanzando. Y a medida que van avanzando, tienen cursos más difíciles y pueden tener otras actividades también, como actividades más de talleres o de escuchar a referentes de la industria que van a presentarles cosas. Entonces yo creo que acá el rol de Ceibal, lo interesante es que esta iniciativa privada haya venido a buscarnos por nuestra experiencia en estos años en lo que son, bueno, los laboratorios Maker, todo lo que es ciencias de la computación, que estamos trabajando en bachillerato, los programas que tenemos de jóvenes a programar, y para poder ayudarlos a hacer ese acompañamiento, ¿no? Creo que digo, nos llena de orgullo que una inversión tan grande haya pensado en una empresa pública como Ceibal para acompañarlos y para poder pensar juntos cómo aprovecharlo al máximo, porque también sabemos que la zona del aeropuerto capaz que no es la más accesible para toda la población. Entonces, poder colaborar junto con ANEP en algún sistema para que desde los liceos y desde las escuelas técnicas de UTU de la zona se pueda buscar un sistema para que en contraturno puedan ir a, bueno, desarrollar estas capacidades en este centro. Entonces creo que ahí también un poco la forma de trabajo de Ceibal, de tratar de acercar oportunidades, de tratar de que llegue no solo a un sector de la población, sino que sea más equitativo, bueno, creo que es parte también de lo que junto con la ANEP vamos a hacer acá en esta iniciativa. Fiorella, ha trascendido que se trata de una inversión de varios millones de dólares, creo que 10, no quiero ser preciso porque son números que uno puede leer en la prensa, pero no sé si se ajusta exactamente, que no sé si es toda privada o si también tiene alguna parte pública, pero que esa inversión es en infraestructura, es en capacitadores, es franquicia, es software. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una inversión de ese monto que es llamativo por su monto, ¿no? Es una bruta inversión, creo yo, para un proyecto que es sumamente interesante, pero me gustaría conocer un poco más. Sí, ahí capaz que los detalles te los puede dar más la gente de Corporación América, porque en realidad la inversión la hacen ellos y es en todo lo que es la construcción del lugar, que bueno, que están haciendo todo el edificio de cero para 800 estudiantes, todo lo que es la tecnología, las computadoras que van a instalar ahí, la franquicia, digamos, lo que es los programas y los contenidos, que es esta plataforma que yo te decía que se iba adaptando y que se iba configurando según los intereses y el nivel de cada estudiante, o sea, es muy personalizado todo ese trayecto que se va haciendo. Por nuestra parte de Ceibal, con lo que colaboramos es con el acompañamiento de mentores, digamos, que están que van a estar, digamos, en el lugar para apoyar a los chiquilines en esos recorridos, en esos trayectos. Nosotros arrancamos a trabajar con Corporación América el año pasado, ya en 10 Labs de Canelones. Ellos se hicieron cargo de todos los costos de lo que es la instalación de los Labs, que no sé si los conocés, Leandro, pero por las dudas que la audiencia también no conozca, Ceibal instaló unos 200 laboratorios, llamamos laboratorios Maker, laboratorios del hacer, se llaman Labs, en centros educativos en todo el país, y específicamente el año pasado 10 en Canelones fueron financiados por Corporación América, que tienen impresoras 3D, drones, sensores, y en cada uno se trabaja con proyectos que propone la comunidad educativa y que implican, bueno, integrar distintos conocimientos, distintas asignaturas, resolver problemas que les interesen. No sé, en alguno de estos Labs están trabajando con el tema
de las energías renovables y la capa de ozono, en otro estaban con el tema también de hacer plazas inteligentes, o sea, también tuvimos una linda experiencia en Maldonado, donde trabajaron mucho también el tema de algunas huertas, entonces van haciendo prototipos, van buscando soluciones, van generando propuestas y nosotros ahí tenemos también toda una red de mentores que hace ese acompañamiento, entonces por esa experiencia un poco es que vimos como natural también apoyar en esta otra iniciativa, que bueno, que la inversión es privada, nosotros lo que colaboramos es bueno con nuestro equipo de mentores para lo que es ese acompañamiento que va a suceder en el Centro Tumo. Cuando el Centro Tumo esté abierto, esté funcionando, la idea es que funcione o sea, toda la semana, que los jóvenes, no sé si es niños y adolescentes, no sé si bien qué Más bien tramo de edad. adolescentes, de 12 a 18 años es el tramo de edad al que se apunta. Y bueno, y la idea es poder establecer algún sistema con la ANEP para poder hacer la extensión del tiempo pedagógico en los liceos de la zona, ¿no? O sea, si vos, por ejemplo, estás en un liceo cercano y tenés clases en la mañana, bueno, que de repente en la tarde pueda haber algún sistema de camionetas que te pueda llevar una vez por semana y así rotativo, y puedas tener también una actividad extra y bueno, ir contribuyendo con este otro objetivo que tiene la ANEP, ¿no? Y la idea con la formación que ahí pueden estar adquiriendo los chiquilines, además de la parte lúdica, porque imagino que los chiquilines también van a entretenerse, a divertirse haciendo estas cosas, tal vez alcanzar a hacer algunos tipos de proyectos o en esto de las tecnologías aplicadas al arte, no sé, desarrollar algún tipo de cosas que puedan ser mostradas, cosas que puedan eventualmente redituarle algo, no sé porque no tengo idea. Me imagino que es muy amplio lo que se puede intentar, pero como hay experiencias en otros países, capaz que ya tenés una idea de lo que se puede lograr con este tipo de Y cosas. mira, era un poco lo que te comentaba hoy más temprano de la parte de los cursos, es bien, curso para aprender que es muy práctico, por supuesto, porque eso lo tenés en la computadora y lo vas haciendo a tu ritmo. Y después tenés la oportunidad de tener talleres que ahí sí pueden haber, yo qué sé, por ejemplo, del tipo como más como estilo hackathon, capaz que se conoce más, ¿no? O sea, donde vos creás algo, o sea, vas y ese día salís con un producto, si querés, pero lo más importante es que salen con la posibilidad de después seguir haciendo cosas. Yo creo que esto es como eh, darles más oportunidades a los chiquilines, que tengan más herramientas para, bueno, poder pensar después en qué lo quieren aplicar exactamente. ¿Cuándo es que se espera que esté esto plenamente funcional? El año que viene, para marzo del año que viene. Para marzo del año que viene ya podría estar iniciándose esta experiencia. Bueno, Fiorella, contanos un poquito en este nuevo periodo que se abre, cuál es la expectativa que tiene Ceibal, tanto de alcance, de desarrollo de, no sé, nuevas líneas de trabajo, y me imagino que también eso hay que orientarlo hacia ahora el presupuesto nacional, porque eso requiere inversión pública. ¿En qué están pensando? Bueno, mira, tenemos varias líneas de trabajo, muchas que van, bueno, en este sentido de lo que te decía, extender el tiempo pedagógico y trabajar coordinados con la ANEP, trabajar también en conjunto con la ANEP en otros problemas que hay, por ejemplo, el tema del ausentismo, ¿no? Y cómo fomentar más la presencialidad, que desde la tecnología también hay posibilidades para contribuir y colaborar con esas líneas más nacionales, apoyar en todo lo que va a ser el sistema de becas también para que tenga cada vez más impacto y bueno, y que los chiquilines vayan, aprendan y completen los ciclos, que creo que es un poco lo que queremos todos. Más en particular con nuestros temas de tecnología, hay un tema que nos preocupa y que a mí en lo personal también me preocupa bastante, que es el tema de la participación de niñas en las áreas STEM, que son de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El año pasado, sí, creo que, bueno, hace unos meses se conocieron los resultados de las pruebas aristas de tercero de escuela y empezamos a ver ya en Uruguay, algo que no habíamos visto todavía a edades tan tempranas, esa brecha en matemática a favor de los varones y que empieza ya desde edades muy tempranas como a limitar las posibilidades de que hayan más niñas en estas carreras. Y en un país que quiera apostar al desarrollo y además porque, bueno, un tema de justicia y de derechos,
de equidad, de cerrar brechas, es importante que las niñas tengan también esas posibilidades. Entonces, venimos trabajando en esa línea. El año pasado en las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos, el equipo que ganó fue un equipo solo de niñas, de migues, de 14 años, las Firecraft, que hicieron un proyecto, mirá, vos te hubiera encantado, Leandro, el proyecto, un sistema para detectar animales encallados, que lo instalan en boyas y se comunica para alertar y dar auxilio marino. Y fueron a competir a Houston en abril representando a Uruguay y la verdad que fue muy bien recibido por los jueces, le fue bárbaro y fue el único equipo en el mundo que tenía integración solo de chicas. Entonces, bueno, algo en lo que estamos es tratando de ver de que esas barreras que existen hoy desaparezcan y tratar de promover que más niñas sigan este camino. Y ahora con la mirada un poco puesta en el presupuesto nacional, porque no sé bien cómo funciona ahí, si es a través de lo que pide el Ministerio de Educación y Cultura o si es propio Ceibal el que de algún modo como servicio, como ente casi, es la que solicita recursos. ¿Qué objetivos tienen? Bueno, perfecto. Sí, ahí nosotros, digamos, somos un inciso en el presupuesto, pero hacemos todo en coordinación con el Ministerio de Educación. Tenemos una línea nueva, bastante grande, que bueno, que porque pues está viniendo en el mundo, ¿no? O sea, es un poco parte del contexto, que es lo que tiene que ver con inteligencia artificial para la educación. También el 26 de marzo, el presidente Yamandu Orsi lanzó el Laboratorio de Inteligencia Artificial para la Educación, con la idea de, desde Ceibal, poder aprovechar todas las ventajas que traen estas tecnologías para lo que es, bueno, más aprendizajes, menor carga administrativa, más personalización, bueno, resolver un montón de problemas, pero a su vez también tener una mirada de limitar riesgos, de hacer las cosas, bueno, con los cuidados necesarios, tanto para lo que es, bueno, protección de datos, como también tener en cuenta las limitaciones que tiene la tecnología, los riesgos que pueden haber y bueno, y tener ese cuidado. Entonces, bueno, ahí sí estaremos viendo si en este presupuesto puede quedar contemplada una línea como para un área de trabajo que es bastante importante, ¿no? Por el impacto que tiene y por el crecimiento exponencial que tiene el mundo. Sabemos que no vamos a estar a los niveles de inversión que están pasando en las empresas como Google o OpenAI y ese tipo de empresas. Claramente no es hacia lo que apuntamos, pero para poder tener soluciones pensadas desde acá, desde el sur, y que respondan a nuestros problemas, a nuestras necesidades, nos parece importante poder tener, bueno, un laboratorio que pueda generar esas respuestas. De hecho, contamos con apoyo de organismos multilaterales para que podamos también colaborar con otros países de la región, que les pasa lo mismo que a nosotros, ¿no? O sea, que de repente soluciones que ya vienen enlatadas, por decirlo de alguna manera, del norte, no se adaptan a la problemática, al contexto nuestro, y bueno, y capaz que Uruguay, que pueda tener un nivel de desarrollo digital o incluso por la industria de tecnologías que hay en Uruguay, que pueda capaz que ser referente en eso, es como una buena oportunidad para consolidarlo desde acá. Fiorella, una última antes y después te dejamos ir a yo sé que estás muy ocupada, pero quiero preguntarte esto porque cuando surge el plan Ceibal, que fue como una idea que se le ocurrió de algún modo a Tabaré, a Brechner, en fin, en aquellas conversaciones con Negromonte hace ya 20 años prácticamente, estaba primero todo el problema de la aceptación, de la introducción, pero bueno, la gente la llevó y se fue como instalando, y es algo como que la gente tiene una valoración muy positiva en general en el Uruguay. Pero ahora pasó un gobierno de otro signo, porque pasó el gobierno de Lacalle Pou. Vos te mantuviste dentro de la gestión del Ceibal, que venía ya de antes. ¿Te parece que ya es como una política de Estado que está como por fuera de las rispideces políticas, que está consolidada así? Porque pienso en otros proyectos similares, como fue en Argentina Conectar Igualdad,
que después vino un gobierno y lo desarmó, desactivó completamente y fue como que quedó asociado a un periodo político, pero después el resto no lo retomó. Acá en Uruguay parece ser otra la experiencia. Totalmente, y es, mirá, el domingo 2 de marzo que vinieron muchas delegaciones de países a visitarnos que justo habían venido por el cambio de mando y vinieron en eso a visitar Ceibal, era de las cosas que destacaban, ¿no? O sea, como, bueno, 18 años, 5 gobiernos diferentes, de signos políticos distintos, bueno, cómo realmente es una política de Estado, ¿no? De hecho, bueno, hoy empezábamos la entrevista hablando de Tumo y el martes en el aeropuerto estuve yo hablando y en la primera fila estaba Miguel Brechen, el primer presidente, y estaba Leandro Folgar, el segundo presidente de Ceibal. O sea, creo que es bien una muestra de eso, de una política de Estado, de algo que va más allá de los gobiernos, que por supuesto cada gobierno tendrá su énfasis, algunos temas más centrales para hacer foco, pero creo que la línea continúa. Y es parte de lo que hace, creo que hayamos podido avanzar, porque es lo que vos decís, en otros países eso lo vemos muchísimo en la región, ¿no? O sea, cambia un gobierno y como que empiezan de cero, entonces como que volvés a hacer los mismos errores, no hay aprendizaje, no se construye sobre algo, entonces es muy difícil avanzar de esa manera. Acá digo, nosotros creo que sí, es una de las características que nos distinguen en la región, esa y la escala nacional, ¿no? O sea, el poder haber llegado a todos y todas y que realmente haya sido, bueno, como lo había planteado Tabaré, ¿no? Un plan de equidad. Fiorella, ¿cómo recibís esta responsabilidad? Porque vos hiciste como toda la escolaridad dentro del Ceibal, ya desde que prácticamente desde que eras estudiante, un poquito después, y ahora, pues yo a Fiorella la conozco de que éramos pinches estudiantes universitarios, y ahora ya terminaste siendo la presidenta de esto, que es un proyecto en el que has metido un montón de esfuerzo y de inteligencia durante muchos años. ¿Cómo recibís esta responsabilidad? ¿Cuál quieres que sea la huella que vas a dejar vos? Bueno, no, sí, con mucha alegría, mucha responsabilidad. Sí, yo creo que, a ver, arranqué, ya era ingeniera cuando arranqué en Ceibal, arranqué en la parte más técnica. Estábamos, bueno, en ese momento tratando de que hubiera conectividad en Cardal, de que las computadoras funcionaran, y bueno, y fui avanzando, después fui gerenta del área técnica, gerenta de operaciones, después fui gerenta general por los últimos 9 años hasta marzo, y sí, la verdad que es como un sentimiento de mucha pertenencia y mucho orgullo, ¿no? que siento por Ceibal, y bueno, y ahora de este rol, que es un rol un poco distinto y un rol más de representación institucional, sí, la verdad que siento como mucha responsabilidad y ojalá pueda marcar también para estos años esa consolidación de una política de Estado que va más allá de las personas y que trasciende y que es algo que es bueno, de ya un símbolo de Uruguay. Eh, yo creo que una de las cosas que también es muy lindo ver, así como yo fui viendo la carrera, es los chiquilines que recibieron esas laptops en Cardal, como ahora son personas grandes, profesionales también recibidos, y en estos 18 años, esa generación Ceibal, todo lo que ha avanzado, ¿no? O sea, tengo la suerte de que acá en Ceibal trabaja alguno de los ganadores de las competencias de robótica, que todavía ves los videos y eran niños, niñas, y ahora los ves ya recibidos y trabajando también para que, bueno, los nuevos niños y las nuevas niñas también tengan las mismas oportunidades. Eso la verdad que es muy gratificante. Muchas gracias, Fiorella. También eso significa que nos estamos volviendo un poquito viejos, che. Nosotros. Bueno, yo no sé cómo ellos crecen tanto y yo sigo igual, eso sí. Es verdad que vos estás igual, pero algo hay ahí, porque uno los ve tan chiquititos y ahora ya están trabajando, cosas. Bueno, gracias, Fiorella, por habernos acompañado. Mucha suerte en este periodo de gestión y también, bueno, mucha suerte con este emprendimiento de Tumo,
donde va a haber esta confluencia, esta sinergia entre el Estado, los privados, todo el beneficio, en teoría no, en la práctica para el beneficio de los niños, de los adolescentes, sobre todo los que tienen más dificultades para acceder a todo, ¿no? Porque va a ser un ámbito de acceso público, y así que te deseamos mucho éxito y mucho éxito a vos en tu gestión. Gracias, Fiorella, por habernos acompañado. Muchas gracias, Leandro. Hasta la próxima. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden que pueden escribir todos los mensajes que quieran en el chat, en el perfil de comentarios. Háganse socios de nuestra comunidad si todavía no lo han hecho, que eso viene muy bien para acompañar estos proyectos de comunicación. Estamos ya acompañados acá por José López, secretario general del PIT-CNT y principal dirigente de COFE, que esta semana, en reunión dentro de la torre ejecutiva con Alejandro Pacha Sánchez, con el secretario general de la presidencia, creo que también estaba Jorge Díaz, pero ahora nos contás, acordaron, por lo menos por un periodo de tiempo,
el régimen de licencias que venía afectado desde el periodo pasado, donde los públicos habían perdido esa posibilidad de cobrar cuando tenían una licencia por enfermedad. Les aplicaron, no me acuerdo si 72 horas, en fin, el mismo régimen que los privados, creo. Y ahora, por 60 días, vuelven a tener este derecho. Primero, bienvenido, Joselo, gracias por acompañarnos y explicarnos un poco qué es lo que acordaron con el Poder Ejecutivo. Bueno, como siempre, un gusto estar nuevamente por aquí y más o menos así como tú lo explicabas. Como es sabido, en el gobierno anterior, de una manera unilateral, sin negociación colectiva, el Poder Ejecutivo, con los votos en contra en ese momento del Frente Amplio y la argumentación en contra del Frente Amplio, dispuso un nuevo régimen de certificaciones médicas para una parte de los funcionarios públicos. Digo una parte porque en realidad es así, o sea, esto no abarca la totalidad de los funcionarios públicos, porque la ley discrimina en algunos lugares a un sector de funcionarios públicos que se le aplica la ley, deja a algunos funcionarios afuera. Por ejemplo, en el Poder Judicial se le aplica a los funcionarios, pero no se le aplica a los magistrados. En la Fiscalía se le aplica a los funcionarios, pero no se le aplica a los fiscales. En el resto de la Administración Central se le aplica a los trabajadores, digamos, de la pero no a los jerarcas, pero no a ningún cargo político ni de particular confianza. En el caso del Parlamento no se le aplica a nadie, ni a los trabajadores, ni mucho menos a los parlamentarios, que fueron los que votaron esto. Y después, por las autonomías, hay otro sector de trabajadores que quedan afuera, como toda la enseñanza y gran parte de las empresas públicas. Entonces, ese nuevo régimen llevó a que nosotros hiciéramos varios intentos de poder, de alguna manera, trancarlo, y sobre el final del periodo anterior hicimos una denuncia en una reclamación en la Organización Internacional del Trabajo, la cual fue admitida por la Organización Internacional del Trabajo, y en el marco de esa admisión lo que hace la OIT es ofrecerle al gobierno de nuestro país un ámbito, y a los trabajadores un ámbito de conciliación antes de pronunciarse por el fondo, pero ya con un antecedente que haber admitido esa reclamación, porque la podría haber desestimado. Normalmente cuando se admite la reclamación es porque después va a tener consecuencia, digamos, el fondo del asunto. Entonces, tanto los trabajadores como el gobierno aceptamos la conciliación, habíamos empezado a discutir esto, y en determinado momento el gobierno lo que nos dice es que la dejemos para discutir con el marco de la ley presupuestal. Nosotros no queríamos eso. Volvimos a la OIT la semana pasada a plantear en el marco de la conferencia de la OIT de que, en función de que el ámbito de conciliación no estaba dando los resultados que nosotros esperábamos, directamente se pronunciara por el fondo de la OIT. Y bueno, ahí se abrió otra discusión, se abrió una negociación mismo en la OIT, que después la refrendamos acá en Torre Ejecutiva. Y bueno, y en esta semana, como tú decías, tuvimos la firma de un acta donde se establece concretamente que por 60 días se deja de aplicar, mediante una modificación en el decreto reglamentario, la ley nueva de certificaciones médicas. Desde el 1 de julio hasta el 30 de agosto se deja de aplicar, y ahí nos sentamos a discutir sobre el fondo del asunto para ver si podemos, como es nuestro objetivo, derogar directamente la ley, o si, en función de algunos planteos que haga el Poder Ejecutivo, podemos modificarla para que los efectos de esa ley no sean tan nocivos para los intereses de los trabajadores. Joselo, cuando algunas voces, tanto del anterior gobierno como también pueden existir ahora dentro del oficialismo, ni que hablar de la oposición, plantean, bueno, algo hay que hacer con el ausentismo en el ámbito público, porque, no sé, te muestran números diciéndote acá se ausenta mucho, y el hecho de que se paga de inmediato
estimula eventualmente comportamientos que se riñen un poco. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Bueno, es un argumento que se usa, no digo que sea un argumento legítimo, pero es el tipo de cosas. Claro, pero para legitimar esos argumentos lo que hay que ver son los números. Sí. Y hasta ahora los números que se han presentado es de la propia Oficina Nacional de Servicio Civil. Y esos números, que son parciales, porque habla solo de la administración central, y esto se le va a aplicar a los trabajadores del Poder Judicial y a algunas empresas públicas, pero en los números que tiene oficiales el Estado son los de la administración central. Y en la administración central se dan dos hechos que son netamente diferentes. Uno es la cantidad de licencias médicas en los funcionarios civiles de la administración central, y otro es incluyendo a los funcionarios del Ministerio del Interior. Entonces ahí... pero que ahí tenés un desastre con el tema de salud mental y eso, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Si vos tomás solo los civiles y comparás la cantidad de licencias médicas en relación a la cantidad de funcionarios que hay civiles dentro de la administración central, comparado con la actividad privada, con los pocos números que hay de la actividad privada, en la administración central hay menos licencias médicas que en la actividad privada. Ahora, si vos le ponés el Ministerio del Interior, se te dispara fuertemente. Entendemos nosotros que por la situación misma de la tarea que tienen los trabajadores del Ministerio del Interior, que entre otras cosas ya se ha demostrado fehacientemente de que hay un nivel de suicidio muy importante por encima de cualquier medida en el Ministerio Interior, producto del estrés que causa el desarrollo de una tarea como es la de policía, y sobre todo la del policía ejecutivo. Entonces, cuando se pensó esto en el gobierno anterior, que tenía dos objetivos fundamentales, el Ministerio Interior y la enseñanza, en el Ministerio Interior está esta particularidad que nosotros planteábamos, y en la enseñanza no se puede aplicar por la autonomía que tiene el CODICEN, que determinó que en definitiva no va a aplicar este nuevo régimen porque tendría que modificar el estatuto docente y una cantidad de cosas que llevaría a una serie de complicaciones. Pero en realidad los números que presentó el Servicio Civil, uno los mira y se va a dar cuenta que el problema está instalado fundamentalmente en el Ministerio Interior. Joselo, en estos 60 días, entiendo que la voluntad de COFE es retrotraerse a la situación anterior, o en fin, que se derogue la nueva reglamentación. Pero el gobierno por algo abrió los 60 días, supongo que querrán negociar. ¿Hay margen para ustedes para conversar? Bueno, sí, yo creo que sí. Para nosotros ¿Han hecho propuestas, por ejemplo, cosas alternativas? Nosotros tomamos como una muy buena señal del gobierno de que haya aceptado esta suspensión, digamos, que planteábamos para poder negociar en igualdad de condiciones. Para nosotros es una muy buena señal. Por supuesto que nuestro objetivo es volver al régimen anterior, donde a los trabajadores públicos no es que no se les descontara, sino no se les descontaba del sueldo, pero sí de las partidas complementarias al sueldo. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo bien claro, yo trabajo en el INAU tenemos el sueldo y un complemento del sueldo que es el presentismo, que pesa más del 10% del salario de un trabajador. El presentismo, con una sola falta médica lo perdés todo. Eso se descontaba ya antes. Pero ahora se descuenta del presentismo y del salario. O sea que un trabajador puede llegar a perder más del 40% de su salario si se enferma un mes con el nuevo régimen. Entonces, en ese marco, nuestro objetivo es volver al régimen anterior. Pero como todos sabemos, cuando uno va a una negociación, hay que hacer recíprocas concesiones. Si vos pedís algo, seguramente no llegues al 100% de lo que pedís y tendrás que buscar una alternativa. Y bueno, nosotros vamos con la cabeza abierta a ver cuál es la propuesta que quiere
poner arriba de la mesa el Poder Ejecutivo, y bueno, y ahí negociaremos, como se hace en cualquier ámbito de negociación, y veremos hasta dónde podemos llegar y si podemos llegar a un acuerdo que nos permita salir con un convenio colectivo por este tema, ¿no? Yéndonos a otro punto que afecta a los públicos, en esta ronda de negociación con los públicos y en el presupuesto, ¿qué objetivos están analizando? Porque bueno, en el gobierno también, en el gobierno anterior, por lo menos desde la pandemia, hubo un ataque directo al salario de los públicos, que creo que llevaron en un momento como la carga mayor de contribución, Sí, claro. pero bueno, esa pérdida de salario pues fue un poco compensándose, lo perdido está perdido, pero me imagino que ahora tienen objetivos de recuperación, objetivos para negociar con el Estado. Sí, por supuesto. Hay algunos objetivos que son más de carácter programático. Nosotros entendemos que hay por lo menos 4 puntos que son esenciales para la discusión presupuestal, 4 o 5 puntos que son esenciales para la discusión presupuestal. Están los históricos vinculados a la enseñanza, a lo que se pide, digamos, en relación al Producto Bruto Interno de presupuesto para la enseñanza. También está el planteo de reformular grandes cuestiones vinculadas a todo el Sistema Nacional de Salud, y está planteado por parte del Poder Ejecutivo, y nosotros compartimos eso, que desde el punto de vista de la vivienda hay que hacer una reformulación importante en materia de todo lo que tiene que ver con la vivienda y fundamentalmente con la vivienda social. Por lo tanto, educación, salud, vivienda siguen siendo temas centrales para el movimiento sindical. A eso hay que agregarle, por un lado, todo el tema de la falta de personal. Ha habido por parte del gobierno anterior un ajuste que no solo recayó en el salario de los trabajadores, sino que se pagó con puestos de trabajo importantes en todas las áreas del Estado. Hemos perdido un número importante de trabajadores, por decirte algo, solo en la administración central, en el periodo anterior, se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo, y se recuperaron alrededor de 400 y pico, o sea que estamos 2.600 y pico de puestos de trabajo por debajo de lo que era el 2019, la cantidad de funcionarios o de vínculos laborales que habían solo en la administración central. A eso tenés que sumarle empresas públicas, Poder Judicial, enseñanza, bueno, o sea que hay un déficit importante en materia de personal, y por supuesto que también tenemos reivindicaciones de carácter salarial. Y un tema programático que ya ha sido colocado por el movimiento sindical, tanto en lo que fue el documento que le presentamos al Poder Ejecutivo, como también en la tribuna del 1 de mayo, que es todo lo referente a establecer una prioridad en el mensaje presupuestal para destinar a todo el tema de la infancia y la adolescencia, que, como todos sabemos, es donde está golpeando más fuerte toda esta política de ajuste del gobierno anterior, que ha impactado fuertemente en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Habitualmente los años de ley de presupuesto eran años de mucha conflictividad. El último presupuesto del año 2020 fue en el marco de una pandemia, entonces estaba todo el mundo metido en su casa, así fue como se transitó. ¿Ustedes qué esperan? Está claro que todavía no está el proyecto, recién se aprobó la rendición de cuentas, pero hay un planteo del Ejecutivo de que hay una restricción fiscal importante, de que además se heredó una situación muy compleja. Incluso ahora en la rendición se votó partidas especiales para pagar endeudamiento que ni siquiera se conocía, y un aumento del tope de deuda. ¿Ustedes qué esperan? ¿Tienen expectativa de que sea un presupuesto muy complicado, muy conversado? ¿Cómo la ven? Porque además está el tema de los votos. Me parece que es un escenario muy nuevo, ¿no?, para afrontar, ¿no? Sí, es un escenario diferente a los que teníamos los últimos años, porque siempre hubo, para un lado o para el otro, mayorías parlamentarias. Por lo tanto, hay que construir esas mayorías a la hora de determinar el presupuesto nacional, sobre todo en la Cámara de Diputados. Hemos escuchado, sí, los planteos del Poder Ejecutivo de las restricciones que habría
para llevar adelante el presupuesto quinquenal. Nosotros eso nos preocupa, porque entendemos que hay cuestiones que no se deben postergar, y yo creo que el nivel de tensión que se vaya a generar en la discusión presupuestal, que aparte va a estar muy emparentada con la ronda de consejos de salarios, que también va a estar en el mismo periodo, digamos. Yo creo que va a ser un segundo semestre movido desde el punto de vista del movimiento sindical, porque todo hace indicar, y uno puede hasta entender, de que el gobierno esté haciendo algunos planteos demasiado cautelosos en materia de la situación económica del país por la herencia que tiene, pero bueno, esa herencia también golpeó directamente al sector del trabajo, y creo que son absolutamente entendibles las reivindicaciones que los trabajadores tenemos. Y bueno, y en materia salarial, por supuesto que partimos de la base, tanto en el sector público como en el sector privado, de que no pueda haber pérdida del poder adquisitivo. Y después, bueno, cuando empecemos a hablar de ahí para arriba del crecimiento del salario, por supuesto que también deberíamos atender las prioridades de aquellos que ganan menos, pero no a costa de que ese crecimiento de los que ganan menos sean descontándole el poder adquisitivo a los que ganan más. Nosotros no compartimos esa visión. Por supuesto que entendemos que va a haber que establecer mecanismos de negociación que permitan avanzar en la dirección de que no haya pérdida del salario en los trabajadores, y bueno, y buscar cómo se priorizan esos salarios más bajos, pero que nadie pierda, porque estamos en una situación donde ya pasó en el periodo anterior que, bueno, producto de la situación no solo digamos de la pandemia, sino también de la concepción ideológica de un gobierno que entendía de que había que crecer los mallas de oro para después derramar, pero ese derrame nunca llegó, y la acumulación de capital quedó como siempre en las mismas manos. Bueno, hay una expectativa de que con un nuevo gobierno, con una cabeza diferente, podamos tener un crecimiento en el salario que acompañe por lo menos el crecimiento de la economía, ¿no? José, lo vamos a hacer un corte y después conversamos un poco también, programa más general del movimiento sindical y de la situación del país. Acaba de terminar hace pocas semanas el Congreso del PIT-CNT, hay una cierta reconfiguración ahí de las corrientes. Me gustaría que vos, que has sido protagonista más de todo esto, conversemos un poco más. Pero vamos primero al corte y enseguida volvemos. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integramás con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis, los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la
honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden poner el like, suscribirse a nuestro canal si todavía no se han suscrito y también hacer todos los comentarios que deseen, tanto en el perfil de comentarios como en el chat. Y háganse socios de la comunidad de Caras y Caretas. Háganlo en el QR, vas con tu celular, apuntas ahí, vas al enlace que te permite hacerte socio de nuestra comunidad. Y eso, creciendo nuestra comunidad, crece también la fuerza de estos proyectos. Seguimos conversando con José López, secretario general del PIT-CNT en este periodo, después del Congreso. Un Congreso, les planteaba antes del corte, donde hubo una suerte de reconfiguración, porque se presentaron 4 listas, hubo elecciones, no hubo una lista única de nada por el estilo, o sea que hubo una competencia electoral entre las corrientes, con además una configuración peculiar, porque la corriente que lidera COFE en lucha se presentó junto con Articulación, que no era tal vez lo que tradicionalmente venía sucediendo en los últimos años, donde la corriente más asociada a Agustín Pedrosa, en fin, a Duarte, ¿cómo se llama? La del Partido Comunista, generalmente se presentaba con Articulaciones. Gerardo no pasó. Gerardo Cuesta, perdón. Entonces, primero hay una configuración nueva, que es, si se procesa electoralmente, ¿no? Pero que de algún modo revela que hay matices, ¿no? Porque si bien el programa o la línea, la reivindicación, el documento es votado por todos, hay matices ahí que son importantes. Esos matices derivan de la actitud vinculada con el plebiscito de la seguridad social, tienen para vos otra profundidad, tienen más que ver con la actitud del movimiento sindical quizá hasta este periodo de gobierno. Bueno, creo que hay de todo un poco, ¿no? Como vos decías, nosotros siempre fuimos una lista, digamos que o una agrupación dentro de una orientación sindical que viene haciendo pie desde el movimiento sindical ya de hace algunos años, y que teníamos un perfil diferente, que seguimos teniendo, creo, ese perfil, donde sin embargo cuando pasaron los diferentes congresos siempre apostamos a dar gobernabilidad dentro del movimiento sindical, porque más allá de las diferencias, los matices que podíamos tener en lo programático, en lo ideológico, en la manera de pensar el movimiento sindical, de todas maneras participamos en la conducción del movimiento sindical. A mí me tocó en el último periodo ser vicepresidente, pero antes había estado en el secretariado ejecutivo, y sin perder nuestro perfil, siempre pusimos por delante, digamos, la unidad del movimiento sindical como bandera primordial. Este último periodo, donde yo estuve como vicepresidente, creo que tuvimos algunas diferencias. Una de ellas fue claramente lo que pasó con el plebiscito, pero no fue la única. También teníamos algunos matices en cómo llevar adelante la conducción, y nos parecía que se le podía dar una vuelta de tuerca a eso, y estuvimos hasta las últimas semanas antes del Congreso viendo la posibilidad de conformar un espacio de conducción donde participáramos las 3 corrientes mayoritarias, o sea, el partido, la Gerardo Cuesta junto a Articulación y En Lucha. De hecho, llegamos a conformar un documento
programático, que fue el documento más votado dentro del PICNT, donde 9 de cada 10 congresales votaron ese documento, inclusive una de las listas nuevas que se formó, comandada por el SINTEP y por AUTE, confluimos en la elaboración de ese documento. Y bueno, después por algunas cuestiones que yo creo que tienen que ver con definiciones más colectivas, de carácter individual y de defender legítimamente algunos espacios de conducción que se planteaban, pero que habíamos otras corrientes que teníamos alguna duda si era lo mejor en esta etapa para el movimiento sindical. Ahí la discusión se centró en si debíamos mantener la estructura de presidente y secretario general y vicepresidente, o pasar a los coordinadores para tener una estructura más colectiva y más horizontal. Y bueno, eso fue lo que no llevó a que hubiera un acuerdo, si no podríamos haber ido conjuntamente las 3 agrupaciones más grandes dentro de una misma orientación, manteniendo cada cual su perfil, porque también ahí tenemos algunas diferencias, pero que vienen desde lo profundo de la historia, digamos, y que cada cual mantiene su perfil. Y bueno, y en definitiva se dio esta situación. La corriente Gerardo Cuesta estableció un planteo para definir una orientación un poco más amplia que solo la de Gerardo Cuesta o la gente del partido, sino con algunos sindicatos más que se sumaron a esa línea de acción, y nosotros llegamos a un acuerdo de participar en conjunto con los sindicatos que están conducidos por referentes sindicales de articulación, una orientación con la cual nosotros todavía mantenemos algunas diferencias desde el punto de vista ideológico, digamos, pero que tenemos coincidencias en función de cómo fortalecer el movimiento sindical para darle una contundencia a la conducción del movimiento sindical. Y bueno, fuimos a una confrontación electoral, pero con un programa único que tenía un respaldo, digamos, muy importante, de, como decíamos, de 9 de cada 10 congresales votó ese programa, y en la elección se dirimió por pocos votos, hubo 55 votos de diferencia entre la corriente mayoritaria y la alianza entre Articulación y En Lucha. Y bueno, y después empezamos a reconfigurar cómo, porque eso es lo que elegía era la mesa representativa, había que definir cómo se iba a mantener del resto de la estructura, secretario ejecutivo, los cargos, digamos, de más relevancia dentro del PICNT, y bueno, y ahí hicimos un acuerdo, el cual llevó a que se extendiera, digamos, un poco también esa conducción que antes era de 3, de presidente, vicepresidente y secretario general, a una vicepresidencia adjunta y una secretaría general adjunta. Y bueno, y en ese marco a nosotros nos tocó el segundo cargo más importante que tiene el PICNT después del presidente, que es la Secretaría General, la cual conversamos con los compañeros de articulación y entendimos que bueno, que era bueno que yo en principio asumiera esta responsabilidad y que me acompañara en la Secretaría General Adjunta una compañera de un sindicato importante como es la Federación Uruguaya de Magisterio. Y bueno, y venimos trabajando en una línea de poder de alguna manera amalgamar esa nueva conducción, de manera tal de tener un tránsito fluido en un periodo que es muy particular por todo esto que estábamos hablando antes, ¿no? Ya en el primer año tenemos presupuesto, consejo de salario, diálogo social por la seguridad social, va a ser un año movido seguramente todo eso se va a hacer en el segundo semestre de este año, y bueno, y
y por supuesto que también con una participación importante de listas, que alguna que se presentó por primera vez, otra que venía de más atrás, que quedaron un poco más relegadas, pero que también tuvieron su crecimiento y su participación dentro del movimiento sindical, y bueno, y nosotros creemos que hay espacio para entre todos poder llevar adelante con unidad este movimiento sindical que tiene una historia muy rica, ¿no? En el periodo pasado, en el periodo me refiero de la calle Pou, el movimiento sindical protagonizó algunas de las acciones que, digamos, de resistencia, llamémosle, o de oposición más importantes en la calle. Indudablemente el plebiscito por la ley de urgente, el referéndum de la ley de urgente consideración fue uno de ellos. También la recolección de firmas para el plebiscito de la seguridad social, indudablemente fueron motorizados fundamentalmente por el movimiento sindical y el resto de organizaciones sociales. Pero en el anterior periodo, en el último periodo de Tabaré, hubo muchos encontronazos entre la izquierda en el gobierno y el movimiento sindical. Algunos emblemáticos porque han sido discutidos por todos lados, como es el caso de la aplicación de la esencialidad a los maestros. Eso el Frente Amplio lo analizó como un error prácticamente de carácter histórico. ¿Cómo pretende pararse el movimiento sindical? Yo sé que estamos recién arrancando este gobierno y que todavía nadie sabe muy bien ni cómo se va a resolver esta problemática del Parlamento sin mayoría, pero ¿cómo pretende pararse en la mirada, digamos, más estratégica el movimiento obrero ante nuevamente un gobierno de izquierda? Es una segunda oportunidad de alguna manera que tiene la izquierda luego de aquella de 15 años, ¿no? ¿Cómo la ves esa? Bueno, todas esas tesis, desde los gobiernos en disputa, de tensionar, otros que dicen parar, esto lo conocemos, pero bueno. Sí, parte de eso se discutió en el propio Congreso, ¿no? Uno de esos debates que nos llevaba a tener diferencias acentuadas en la interna del movimiento sindical era la definición aquella de el bloque social y político de los cambios, donde en el mismo paquete entraba digamos el PCNT como organización social más importante del país y el Frente Amplio como fuerza política más importante del progresismo, de la izquierda en nuestro país. En ese sentido intentamos buscar, porque ahí teníamos y tenemos puntos de vista diferentes, intentamos buscar alternativas y se confluye en la discusión en el destaque de lo que ha sido un bloque histórico que ha tenido relevancia dentro del país, pero donde se marca claramente lo que es la independencia de clase que debe tener el movimiento sindical. Y esa independencia de clase hay que mostrarla en las acciones. Hace un ratito hablábamos de todo este diferendo que se dio con el tema de las certificaciones médicas. Bueno, yo creo que pasa por ahí, o sea, por supuesto que para nosotros no es lo mismo tener un gobierno de las características de la coalición republicana que tener un gobierno de las características del Frente Amplio. El Frente Amplio, por su concepción progresista, policlasista, creo que tiene un acercamiento más a los postulados que levanta el movimiento sindical, un acercamiento más grande que la coalición republicana, que ponía en su, digamos, horizonte más cercano a los mayaoros, que eran los que debían de alguna manera acumular para después derramar. Bueno, en ese marco yo creo que en este periodo hay que establecer la independencia de clase como concepto fundamental del movimiento sindical, y aquellas cosas que el gobierno las hace bien las vamos a aplaudir, y aquellas cosas que entendemos que van contra los intereses del pueblo y de los trabajadores las vamos a enfrentar. Y bueno, y ahora se va a ver ya a partir de este mes que entra, se va a ver cuáles van a ser las pautas salariales que propone el gobierno, cuáles van a ser los lineamientos en el presupuesto, y ahí el movimiento sindical va a tener que tomar decisiones. Y yo creo que las decisiones del movimiento sindical van a ser en línea con lo que ha sido su tradición histórica, que es, más allá de tener coincidencias
con un gobierno de carácter progresista, digamos, defender irrestrictamente los intereses de los trabajadores. ¿Para vos el movimiento sindical se guardó algo durante el gobierno de Lacalle Pou? Me refiero, por ejemplo, a aquella crítica que le hizo el viejo Pepe Mujica, diciendo no le hicieron los conflictos que capaz que ameritaba el gobierno de Lacalle Pou. ¿O te parece una crítica más injusta? No sé. No, yo no compartí esas declaraciones del Pepe. Me voy a la parte más conceptual, porque la declaración tuvo todas las calenturas habituales. Sí, yo creo que también, como siempre, Pepe era un estratega, era un estratega de toda la vida, y normalmente él sabía que con sus declaraciones podía sacar el foco de la discusión de la agenda pública para otros lados que eran los que de alguna manera podían estar molestando. Y bueno, yo creo que tuvo más que ver con eso que con una concesión, porque yo no fui uno de las personas que estuvo más cercano al Pepe, pero las pocas veces que pude hablar en largo y tendido, la concepción de él del movimiento sindical, si bien no era, digamos, de los más arraigados en el movimiento sindical, siempre fue de mucho respeto con el movimiento sindical. Por lo tanto, creo que tuvo más un componente de ese sentido esa declaración, en un momento complicado de su vida, digamos, que también hay que ponerlo en la balanza, pero yo creo que el movimiento sindical hizo más de lo que tenía que hacer en el periodo anterior. Y cuando me refiero a esto, me refiero concretamente a el tema del plebiscito por la seguridad social, porque ahí fue un debate importante, salió de una manera... ¿Para vos ahí se hicieron una de más? No sé si hicieron una de más, salió como salió, quizá no del todo prolijo como se tenía que hacer, pero yo lo que rescato que los que no estábamos muy convencidos que esa era la mejor herramienta, y los que sí estaban convencidos, todos salimos a dar lo máximo que podíamos dar. Así todo tuvo casi 1 millón de votos, José. Sí, por eso, y yo creo que, inclusive, si vos ves la votación del Frente Amplio, que en el Frente Amplio había un pronunciamiento más claro del sector, sobre todo mayoritario, que arrasó en las elecciones, como fue el MPP, y 7 de cada 10 frente amplistas votaron en el plebiscito. Entonces, me parece que ahí la gente votó más contra el gobierno anterior que en función de las definiciones de tanto de los sectores políticos partidarios. Y bueno, y en ese marco yo creo que nosotros cuando planteábamos este matiz con si era el mejor, esto lo digo hoy porque ya pasó, digamos, si nunca lo hubiera dicho antes o en el medio de la discusión del plebiscito, pero por lo menos habíamos algunos compañeros que entendíamos que esto iba a terminar levantándole un centro al propio Frente Amplio, en el sentido de que era muy difícil concretar por intermedio de un plebiscito una reforma de la característica que estaba planteada, y que eso le iba a dar pie al Frente Amplio para afirmarse en el pronunciamiento popular y no discutir algunos temas que son centrales, como por ejemplo el de la SAFAP. Entonces, eso era parte de lo que nosotros planteábamos en aquel momento, pero después que se tomó la decisión, bueno, nos encolumnamos en esa decisión, hicimos todo lo que mandató la mesa representativa para conseguir la mayor cantidad de votos posible, y por eso se llegó a un número tan importante. ¿Ahora te parece que marca la cancha para el diálogo social ese plebiscito, o que estamos en barajar y dar de nuevo? Y un plebiscito es un plebiscito, yo creo que siempre marca la cancha, ¿no? Siempre marca la cancha, y no de los plebiscitos que hemos tenido en nuestro país no han sido muchos los que hemos ganado desde el campo popular, digamos, ¿no? Y más cuando vos no tenés una de las principales fuerzas políticas que ponga todo el cuerpo atrás, como por ejemplo se puso en la LUC y también quedamos raspando ahí. Pero cuando vos tenías una división en todo lo que era la fuerza política, que podía de alguna manera aunar esfuerzos para ese lado,
era muy difícil poder llegar al triunfo desde las urnas, digamos. Y bueno, y eso después yo creo que marca la cancha. Ojalá que no, y que ahora vayamos al movimiento, al diálogo social y planteemos el tema de subir el mínimo, las jubilaciones mínimas, a equipararlas con el salario mínimo nacional, y planteemos volver a los 60 años, y planteemos que no tiene que haber lucro en la SAFAP, y podamos sacarlo dentro del diálogo social. Pero me parece que no va a ser una tarea sencilla, y que para eso, bueno, vamos a tener que pelearla mucho. En el periodo pasado, de hecho en la LUC, pero además fue parte de la discusión durante bastante tiempo del periodo, hubo muchas medidas que apuntaban hacia el sindicalismo, de tratar de que tuviese personería jurídica, restricciones al derecho a huelga que están incluidas dentro de la LUC, y a cierta, incluso como artículos que fueron aprobados. ¿Qué quiere hacer el movimiento sindical con esto? ¿Está en la idea, cómo piensa que debe actuar el actual oficialismo con respecto a esas cosas que se aprobaron o que quedaron ahí, ¿no? Boyando, y que, bueno, se heredó en este periodo, ¿no? Bueno, pues ¿sabes por qué te pregunto? Porque capaz que no se aplican ahora, ¿no? Las cosas que se aprobaron en la LUC, ¿te acordás de, por ejemplo, de la posibilidad casi de usar los conflictos, los cortes de calle, todo? Pero está ahí, ¿no? Pero está ahí, quedó. Está ahí, sí. Yo creo que, yendo a esa parte de la pregunta, nosotros en el gobierno anterior, digo, como COFE, no sé, faltándose 5 meses, 4 meses para las elecciones, ocupamos el Ministerio de Trabajo por el tema de certificaciones médicas. Y la ocupación, que nosotros la entendemos como una medida absolutamente legítima, porque es parte de extensión del derecho de huelga, por más que la ley diga lo que diga, normalmente la ocupación es una medida que normalmente se toma cuando se pasaron por todo el resto de las medidas y no hubo, digamos, una respuesta favorable. Y normalmente cuando se ocupa algún lugar de trabajo, tiene que ver fundamentalmente con, cuando es una empresa privada, tratar de asegurarse los créditos para pagar los despidos si la empresa desaparece, y cuando es en el ámbito público es para intentar abrir un ámbito de negociación que no se está abriendo. Y después que se consigue eso, se ocupa, digamos, sin demasiado protocolo, digamos, y por lo tanto yo creo que me animaría a decir que no es uno de los temas que nos quite el sueño dentro del movimiento sindical, porque nosotros vamos a tomar la medida cuando entendamos que corresponde, más allá de lo que diga, lo que dice la LUC o lo que no dice la LUC. Entonces, en ese marco, creo que vamos a ir por ahí. Después, con el enfrentamiento de determinados sectores con el movimiento sindical, y bueno, yo creo que es parte de esa gimnasia que, sobre todo algunos políticos de derecha fundamentalmente, necesitan para, de alguna manera, trascender públicamente. Eso de que se ha instalado el FATPIT, y lo instalan ellos, que tienen una candidata a vicepresidencia que surge del movimiento sindical, ¿no? Entonces me parece que se cae por su propio peso. No, yo creo que no hay que darle demasiada trascendencia a esas cosas, porque aparte entran en una contradicción. Denostan al movimiento sindical, pero lo ponen como el principal enemigo de todas las políticas que ellos quieren llevar adelante. Si es tan poco importante el movimiento sindical como dicen en su discurso, no es entendible por qué normalmente después la culpa de todos los males es del movimiento sindical, cuando prácticamente no tiene incidencia en la vida del país según su propio discurso. Entonces me parece que hay algunas cosas que hay que tomarla como de quien viene y fundamentalmente seguir adelante con lo que ha sido la historia más profunda del movimiento sindical, ¿no? Muchas gracias, José Lo López, por habernos acompañado. Un gusto como siempre. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y ya nos tomamos acá un café con nuestro querido amigo y colega Víctor Hugo Poppi, Avelando en Legítima Defensa, segunda dosis.
A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Cada vez que vas al Macros es buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Poppy, bienvenido Poppy. Poppy, tengo que contarle algunas cosas a la gente. Dale. Y a vos también, algunas. Por ejemplo, si tenés que cambiar los lentes o cambiar los cristales de los lentes, en Óptica Río 3, ahí en Juan Benito Blanco y Avenida Brasil, vas a decir que mirás Legítima Defensa y te hacen descuento. La verdad que el laburo que hacen es buenísimo, la gente ahí es divina y tienen un montón de armazones, cosos, lentes, marcas, espectacular. Vayan a Óptica Río 3, que además son muy amigos de esta casa, ahí en Juan Benito Blanco y Avenida Brasil, está Óptica Río 3. Mencionando Legítima Defensa te hacen una atención, un descuento. También vayan a Polanco, que es en... Sí, te escuché el miércoles, sí. ¿Lo viste? Bueno, dentro de poco vamos a empezar a estrenar ropa de Polanco para mostrarle a la gente
la ropa de que es lindísima, es lindísima, Poppy. ¿Qué le trabajan? Bueno, ellos arrancaron teniendo primero ropa que era como de campo, pero esas que están buenísimas, pero ahora extendieron y tienen ropa de todo tipo, pantalones, camisas, blazer. No me hagas de nombrar nombre, decir nombre de ropa porque yo no soy una persona de la moda. No solo de campo. No, de todo. También tienen zapatos. Y en la segunda prenda te hacen el 30% de descuento. O sea, vos compras una prenda y la segunda te hacen el 30% de descuento. En Solano García 2494, esquina José de Yauri. Al lado del shopping. Sí, al lado del shopping. Ese es el local de Montevideo. Tiene un local también en Durazno, en el departamento, en la ciudad de Durazno, 18 de julio 571. O pueden ustedes mirar la ropa en Polanco. Hagan esto, miren la ropa en polanco.uy. Y después dígame qué tal. Para mí está buenísima la ropa y además creo que está a buen precio para hacer la ropa. Creo que está ahí, véanlo. Y por último, y no hago más chivo, quiero recordarles que el número de teléfono para los que quieran ir al viaje que vamos a hacer con el grupo de viaje de Legítima Defensa a la península escandinava en el mes de agosto, cambió el número, a ver si podemos ponerlo ahí, para que la gente vea. Vamos a ir a Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia. Los que quieran pueden tener la opción de hacer los postbálticos. 091-613-403. Ahí vamos a ir en el mes de agosto, y los que quieran ir o quieran averiguar más de este itinerario en el 091-613-403. En breve vamos a estar además organizando una actividad de inmersión en la cultura nórdica, con una cena sueca y unas actividades culturales, pero eso cuando tenga la fecha ya les comento. Bueno, Poppy, vamos a comentar los temas de esta semana que tienen para mí un elemento distintivo. Dos. Primero, a nivel internacional, establecimiento de una guerra, de una nueva guerra, que en realidad viene desde el día 13 que atacó Israel a Teherán, pero Teherán respondió y demostró que la invulnerabilidad de Israel no era tal, y ahora es bombazo tras bombazo, ¿no? Ni la onda de David ni el escudo de hierro. Exacto, nada. Y ahora tenemos una guerra que tiene olor a que si se mete potencias USA como Estados Unidos, puede terminar en una guerra mundial. Pero vos fíjate que lo que me llama la atención es que Trump se tomó 2 semanas para decidir qué va a hacer. Parece que echó para atrás, ¿no? Primero amenazó, pero algunos analistas dicen que los grupos de poder, así del Pentágono, el propio presidente de Estados Unidos, se dieron cuenta de que Irán estaba en mejores condiciones militares de lo que suponían. No que tengan armas nucleares, que no las tienen, esto es toda una excusa, pero que tienen una capacidad de fuego y de hacer daño muy grande. Entonces hay que ir con pies de plomo. De hecho, el otro día aterrizó el que le llama así Doomsday Plane, el avión del juicio final. Aterrizó ahí en Washington, que hacía tiempo que no pasaba. Es el avión que permite mantener el mando del ejército de Estados Unidos desde el aire, suponiendo que está todo destruido. Bueno, entonces ya hay especulaciones de todo tipo. Se toma 2 semanas, que puede ser que las cumpla, puede que no. Trump es muy mentiroso, pero da la sensación de que Estados Unidos hay tensiones adentro. Eso fue lo que nos explicó Breno Altman el otro día en el jueves, sí. Estuvo interesante. Los que no vieron, véanlo. Cómo juegan China y Rusia, ¿no? Rusia es más complicada, me parece. Irán es un aliado muy importante de China y de Rusia en el Medio Oriente, y no van a dejar que caiga. De todas maneras, Irán tiene 90 millones de habitantes y es una potencia regional. O sea, es un país impresionante, ¿no? Tiene un desarrollo militar también muy fuerte, incomparable con el desarrollo de Estados Unidos o con lo que debe haber en Israel, que tiene armas nucleares, ¿no? Pero bueno, eso es un dato, es un hecho de esta semana que acompaña el genocidio
que esta semana hubo también movilización en Montevideo, el martes 17, que el genocidio contra los palestinos, a mi gusto, un genocidio completamente indiscutible, una carnicería que se iba adelante Israel. Y que siguió en medio de esta batalla con Irán, ¿no? No, eso no va a parar, porque ahí hay un proyecto, todo esto es parte de un proyecto, ¿no? Y bueno, eso a nivel internacional. A nivel nacional, se destrabó o se encontró un camino para destrabar el problema, llamémosle así, el problema de la Cámara de Diputados, que es que nadie tiene mayoría, el Frente Amplio tiene la representación mayoritaria, pero no es mayoría absoluta, necesita siempre 2 votos, y obtuvo los 2 votos nada menos que para la rendición de cuentas. Para mí esto marca 2 cosas, Popi. Una es que negociando se podía, se pudo conseguir esos votos. Lo otro es que claramente los partidos mayoritarios de lo que fue la coalición, Partido Colorado y Partido Nacional, están dispuestos a no votar ni el aumento del tope de deuda, o sea, ni los recursos necesarios para que el gobierno pueda gestionar el endeudamiento que le dejaron, ¿no? Y la tercera cosa que hay es que la coalición no existe como oposición, ¿no? Por lo menos no incluye a Cabildo Abierto. ¿No? Que además salieron declaraciones de Manín Ríos también muy fuertes, cínico e hipócrita, los trató. A los que cuestionaron la actitud de Perrone y su colega diputada, ¿no? Pero me parece que es una primera batalla que gana el gobierno muy importante, ¿no? Porque tiene los fondos para resolver temas como el de la vía central, ¿no? Y hace, ¿no? Que son los problemas que tiene planteado ahí. Y además consigue esos 1.200 millones de dólares más de endeudamiento para seguir pagando cosas, ¿no? Porque además tiene desafíos importantes el gobierno. Y tiene, fíjate vos nomás, hay cosas que son de largo plazo, te voy a decir, porque uno a veces tiene expectativas que son muy cortas, ¿no? Pero el problema de cárcel, el problema de situación de calle, el problema de la pobreza infantil, eso no se resuelve de un plumazo. Eso necesita de otro tipo de medidas que me parece que el Frente con esta cosa que obtuvo en diputados queda mejor parado, queda en condiciones de empezar a pensar cuál va a ser el futuro del país, ¿no? Cabildo asume una postura que ya a mí me parece que es consistente, mirá lo que te voy a decir, es coherente con actitudes que ya tuvo durante el gobierno pasado, cuando integraba la coalición. ¿Te acordás que ni en la LUC, ni en otras iniciativas del Poder Ejecutivo de la calle Pou, Cabildo hubo cosas que no le llevó? En general no le llevó las cosas que neoliberalizaban mucho, ¿verdad? ¿Te acordás? Lo de ANCAP, eso, mostró en algunos puntos ciertos acuerdos con el Frente Amplio, ¿te acordás? Y ahora, para mí es muy razonable lo que dice Perrone, que por otra parte, según dice el Pacha Sánchez, él no negoció nada a cambio, porque han dicho cualquier cosa. Bueno, Gurméndez lo acusó de Judas Iscariote, de que se había vendido por moneda, yo qué sé. O sea, sugirieron cualquier cosa. Y Perrone lo que dice es, pará. A nosotros nos dejaban afuera de todo. Y ahora todavía tenemos que actuar así como disciplinadamente en la oposición, porque ¿te acordás todo lo que pasó Cabildo durante el periodo pasado? No es que tuvo una relación idílica dentro de la coalición. No. Y eso se la van a cobrar. Además, acordate que se largó solo a buscar firmas, a juntar firmas para la ley de usura, contra la usura. Claro. Y eso no fue bien visto en la coalición, tampoco en el FAT, es decir, pero fue un parteaguas eso. Ahora lo que me preocupan, yo creo que el Frente va a tener que ir acordando en función de leyes o de incisos, ¿no?, en el presupuesto. Las declaraciones de Manini son muy fuertes, en los dos sentidos.
la separación de la coalición, pero también en los que no se opusieron a la ideología de género, los que están a favor de la venganza contra los militares. Es un desarrollo de una cantidad de cosas muy conservadoras, muy de derecha, ¿no? Más allá del paso concreto que dio el Cabildo, ¿no? Sí, pero es bla, bla, bla. Sí, pues bla, bla, si no tiene poder, si no... Bueno, pero no tiene poder, tiene 2 diputados, Popi. O sea, no descartá que no hay ninguna negociación que se pueda llevar con el Pacha, ni con ninguna jerarca del Frente Amplio, para movilizar esa agenda. Esa agenda está liquidada. Si el Cabildo quiere instalar de nuevo esa agenda, las del conservadurismo ultraderecha, va a tener que laburar y pedalear, porque no va a haber nadie en la izquierda que le lleve esa agenda, pero nadie. Entonces, eso no pudo ser la negociación ni nada. Más allá de que Pacha dice que no negoció nada, que es lo más probable, si fueron a negociar, no fueron con esa agenda. ¿Qué van a pedirle al gobierno? Que se pronuncie sobre la ideología de género. Es ridículo. El Frente no va a hacer nada en el sentido de lo que Cabildo podría querer de eso. Acá lo que sí me parece que es importante es que saliendo de esa cosa que es muy ideológica de Cabildo, en la agenda económica, Cabildo a veces dice cosas que pueden no estar tan enfrentadas con lo que piensa el Frente Amplio, en algunos temas, incluso en este de la usura, o en el tema de las empresas públicas, o en algunos temas vinculados con estas cosas, ¿verdad? Sí. Eso es lo que te digo. Entonces, ellos ve Cabildo, que bueno, le dejaron un hueco. Hay un endeudamiento importante nace, está el tema del ferrocarril central que se acaba de parar el juicio mediante una... Y hay que dar los votos para que ese financiamiento exista. Y además el gobierno le está planteando que van a hacer énfasis en la pobreza de los niños, en la vivienda. Ellos estuvieron al frente de la cartera de vivienda. Hasta queda mal haber estado al frente de la cartera de vivienda y después poner un palo en la rueda en la política de vivienda, ¿verdad? Sí, tuvieron la cartera de vivienda y no tuvieron fondos para vivienda. Y no tuvieron. Entonces, yo creo que puede ser, por eso te digo muy importante, no solo por la votación de la rendición de cuentas, sino porque quizá abre un camino para el presupuesto. Acordate que en el presupuesto precisás los votos, Popi. Sí, claro. Si no, no hay presupuesto. Sí. Y para mí es claro que los blancos y los colorados, por lo menos una parte importante, están dispuestos a no votar, pero ni esto del tope de deuda o de los fondos para un hueco que te dejaron, no darte los votos para esto, es desleal desde el punto de vista institucional, es irresponsable. La izquierda nunca hizo eso. Así que bueno, me parece que no es solo que se destrabó esta votación, abrió una ventana importante. Y yo creo que es por eso que gente como Gurméndez o todos esos salen. Por eso salieron a atacarlo así, claro. Ahora hay que... Esto más negociación, artículo a artículo, va a ser... Bueno, está, pero se abrió una brecha, digamos, una brecha... En algunos temas, por lo pronto, estos que tienen que ver con la posibilidad de gobernar, para mí va a ser... esto es un camino... interesante. En otros temas, mucho más ideológicos, y yo no creo que tenga ningún voto de Cabildo. Te vas a tener que remar la voz. Sí, ahí, claro. No es un problema eso. Pero el tema es que yo lo que digo que lo nuevo de todo esto, aparte de lo que vos señalabas, es que ahora, bueno, el gobierno está en condiciones de decir, quiero ir para allá, por este camino, con estas medidas, ¿no? Porque están saltando problemas que son parte de... ¿Viste cuando se acumulan cosas y en un momento pegan un salto? La situación de cárceles es tremenda. La situación de calle, murió otra persona en el buceo ahora, en situación de calle, ¿no? Y esas cosas no se resuelven primero de un día para el otro y sin cambios estructurales, ¿no? Porque... Voy a decir una cosa que puede parecer de locos, ¿no? Pero estaba mirando una entrevista que le hicieron a Vaca Narvaja, que fue embajador argentino en China, ¿no? Sí, Sabino.
Y él decía, estaba explicando cómo salieron de la pobreza estructural en China, que él dice que es la indigencia. Más allá de que China todavía tiene un per cápita de $11.000, pues, son 1.400 millones, ¿no? Entonces es una barbaridad. Y han resuelto eso. Pero hay una cosa, ¿cómo lo resolvieron? Que tiene que estar en los planes estructurales del gobierno. ¿Sabes con qué? Con fábricas, con industrialización. Más allá de la primera etapa estoy hablando. Después pasaron a la parte del desarrollo técnico avanzado que tienen hoy, ¿no? En los semiconductores, en todo, 5G, todas esas cosas nuevas, inteligencia artificial, ¿no? Pero por algo ellos supieron utilizar el desembarco de las multinacionales para dar trabajo. Después, aparentemente ya se acabó el tema de la mano de obra barata en China, ¿no? Es que todo eso es propaganda, no existe lo de la mano de obra barata. Ahora no, pero escuchame una cosa, no me digas que Apple fue a China a ayudar a la economía china. No sé a qué fue Apple, pero lo que te estoy hablando de las multinacionales que fueron, ¿no? La situación es distinta ahora. Incluso muchas empresas están migrando hacia otros países de Asia, del sudeste asiático, ¿no? Porque la situación es distinta. Ahora, ¿eso cómo se logró? Yo digo, cuando uno habla acá que tiene que haber chimenea, la gente dice, ay no, yo qué sé. Porque piensan que, yo qué sé, yo estaba fijando el otro día, por ejemplo, yo no sabía, pero es positivo, que acá en el país se procesa, se hace aceite de soja. No sabía, ¿no? Y Argentina exporta aceite de soja a China. Exportaba, no sé ahora con Milei cómo es la cosa, ¿no? Pero son esas iniciativas productivas que hacen falta en Uruguay, ¿no? Porque lo hemos hablado 1000 veces. ¿Cómo salir de la pobreza infantil? Con que los niños no vivan en hogares pobres o por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, y eso necesita trabajo. En un país donde no puedes pensar que todo el mundo vaya a trabajar para el software o ¿no? Y que tenés casi la mitad de la gente que no termina secundaria, ¿dónde va esa gente? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo lo resolvés? Y tenés que crear fuentes de trabajo. Entonces eso me parece que yo lo que creo que es que se están generando las condiciones para que el Frente pueda plantear algunas cosas de ese tipo desde el punto de vista estructural, ¿no? Porque ese es el camino, no hay otro, no es la transferencia del camino, ¿eh? Entonces me parece que ahí hay que trabajar. Viste que Yamandú Orsi, presidente, va a hacer su primera gira internacional. Va a ir por España, por Argentina y va a ir a Brasil a la cumbre de BRICS. Qué importante va a ser la cumbre de BRICS ahora. ¿Cuándo es la cumbre de BRICS? Ahora en julio, en Brasil. Fue invitado expresamente cuando vino Lula a la Asunción, lo fue y le dijo, vengan a la cumbre. También invitó a Petro, creo, y a, no sé si a Gabriel Boric. Bueno, Yamandú va a ir. Pero Petro pidió el ingreso, ¿no? Bueno, creo que ahí está más avanzado eso. Pero Yamandú va a ir. Lo más curioso es Argentina, que se retiró porque Milei lo retiró, y su primer socio comercial creo que es China, sí. El segundo es Brasil, el tercero es la India, o sea, es impresionante. Pero acordate el discurso de Milei, aquellos debates televisivos, ¿te acordás? Que decía que con China no quería nada. Y después tiene un swap, después tuvo que ir ahí. Sí. Pero Milei es un... Y ahora... Esta semana creo que me dio 2.7 de rating, mire. Me dio más el Gato Silvestre, hablando, bueno, Gato Silvestre mide mucho, hablando de lo que se transformó en el centro político nuevamente de Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Claro, sí. Fíjate que el gobierno de Néstor Kirchner comenzó en mayo de 2003, hace 22 años. Y el otro día, en esa movilización que fue el miércoles, que había como 1 millón de personas, se escuchó una grabación de ella hablando, tipo por un audio de WhatsApp, y hubo un silencio de 500.000 de personas escuchándola. Y la gente lloraba y emocionada. Hace 22 años, ¿no? Estamos hablando de un liderazgo popular. No sé por qué en el Uruguay no hay caso.
hay una cantidad de gente de derecha, de izquierda, de derecha ni hablar, de la izquierda, que no ve ese fenómeno, que es un liderazgo popular impresionante. Sí. Yo tengo cierta Siempre conciencia de eso por haber vivido unos años en siempre hubo Argentina, esa ¿no? diferencia entre el peronismo y la izquierda uruguaya, ¿no? Sí, no sé, bueno, está bien, pero acá tenés un fenómeno. Es más, en la movilización esta del miércoles, estaba también la izquierda argentina. Sí. Participaron los movimientos trotskistas, el Partido Comunista, el Partido ¿Cómo se Comunista. llama la Breckman? Miriam, la rusa, le dicen. La rusa. Va muy, muy bien Miriam Breckman. Bueno, ese es un tema regional, ¿eh? Ese es un tema regional importante. Dicen que Lula va a ir a visitar a Cristina Fernández. Acá Yamandú dijo que no hay que meterse en asuntos de otros países. Opino que es cierto que el Estado no debe meterse. Sin embargo, hay que mirar eso, porque ahí hay También un dijo lofer. que no pensaba llamarla o que iba a ver. Pero en principio, una cosa es llamarla y otra cosa es pronunciar. Lula se pronunció abiertamente. Es más, Paulo Pimenta confirmó que Lula va a viajar dentro de unos días a visitarla. Seguro, Lula viene de esa experiencia de haber estado preso. ¿Te acuerdas cuando fue Pepe a visitar a Lula a la cárcel? A la cárcel. Claro, una causa también amañada, ¿no? Pasa que, en fin. No te digo, esos contactos entre los líderes progresistas son bastante normales, ¿no? Bueno, fue a visitar a Lula. Bueno, también Alberto Fernández fue a visitarla en su momento, estando preso. Bueno, lo cierto es que acá la política internacional en Uruguay, bueno, con el tema de Gaza yo no la entiendo. No sé, Pero la mano en todo. no, pero no es la más jugada. No es la más jugada. Pero bueno, ahora va a ir a la cumbre de los BRICS, Yamandú Orsi. Y eso es bien importante. Sí, pero no pidió ingreso, ¿eh? Bueno, pero va a ir. Fue invitado y va a ir. Popi, el intendente electo Mario Vergara presentó su gabinete. Una aspiradora es. ¿Eh? Es una aspiradora. Se llevó a Erú y ahora se llevó a Silvia Nane. A Silvia Nane, sí. Me sorprendió ese pase. A mí también. Del No Senado. entiendo mucho. Si me decís, por alguna razón, si me decís, fíjate la secretaría, que la dirección se llama donde va ella, que es ambiental e inteligencia, ¿cómo es? Sí, es una dirección así, media técnica. Una técnica. Ha tenido poco movimiento, digamos, en estos años. Pero además sacás un cuadro del Senado, yo qué sé, ¿viste? Y no cualquier cuadro. Allá ellos, pero no me parece. Me impresionó. Yo creo que Silvia Nane, porque la conozco muy bien, es una persona que en cualquier lugar que vos la pongas va a hacer un excelente trabajo. ¿Por qué se da este cambio? No lo sé. Sí, está bien. Me puede decir uno Montevideo, hay que resolverlo, está fenómeno. Pero hay que resolver el país también. Y el Parlamento es muy importante resolver el país. Puede ser brillante en la intendencia. Va a ser. Pero está bien, pero eso no va a repercutir en el país más allá, indirectamente, va a decir todo está concatenado. Yo creo que sí, que te da mucho más proyección política el Senado y que Silvia Nane es una persona con mucha proyección política. O sea, es una decisión, a mi gusto, arriesgada políticamente, porque la sacás o sea, seguro va a desempeñar muy bien sus funciones, pero la sacás de la visibilidad. Y también sale otro senador que va a Canelones, ¿no? Irigoyen, no sé cómo es. ¿No? Para el equipo del Pancho Leñani. Sí, bueno. Eso también, es que se van armando los ejecutivos y eso pasa. Pero bueno, me pareció un dato ese, ¿no? Es un equipo interesante, sí. El de Vergara. Hay mucha gente relativamente joven, nueva. Hay muchas mujeres, lo cual está muy bien. Creo que son mayoría, me parece. Bueno, que no sé si mayoría, pero por lo menos hay un intento de paridad bastante claro. Y bueno, habrá que verlos en la cancha. Entre ellos hay nombres que todos conocemos, como Graciela Villar, que fue, además de presidenta de la Junta de la Departamental del Frente Amplio de Montevideo, fue candidata a vicepresidenta. Yanni Martínez, y fue edila y fue presidente de la Junta Departamental.
Pero fíjate, Eru, que es el que tenés, tiene que resolver el tema de la limpieza. el segundo el segundo cargo después del intendente es una mujer, ¿no? Una abogada, secretaria Viviana, general. respeto. Sí, la secretaria general. Sí. Después tenés recursos Abogada. financieros, tenés a la hija del maestro, ¿no? Laura Tavares. Laura Tavares. Popi, no te recuerdo más nada, decilo vos. ¿Qué? Porque vos me decís, me dejás a mí como si tuviera un examen, Popi, me haces los puntos suspensivos. No, pues, te digo que hay mujeres en puestos claves. Sí, ahí sí. Está en cultura Débora Kirin, o Kirin, no sé cómo es que se pronuncia. Bueno, Laura Tavares, Silvia Nane, Graciela Villar, la secretaria general del Respeto, en fin, ahí por todos lados. Bueno, vamos a ver. Está Buceta, la exdiputada, era diputada suplente ahora, que va a estar en la parte de género. Zavala, ¿no? Sí, el puente del diputado Alejandro Zavala, del sector El Abrazo. Bueno, hay un intento de hacer un gabinete paritario y con mucha gente joven y fuerte. Y yo creo que es un buen intento que va a hacer el intendente Mario Vergara. Popi, el lunes de la semana pasada ocurrió una tragedia en Santiago Vázquez. Sí. O sea, en el Concar, en el módulo 11, otra más, un incendio. Yo recordaba el miércoles, en el show de miércoles, que nos había visitado hace poco el presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios y ya había anunciado que la mayor parte de las cárceles no tenían habilitación de bomberos. Esto claramente fue un incendio intencional, pero hay una situación alarmante en las cárceles. En ese módulo hay 5.000 personas y tiene capacidad creo que para la mitad, o 3.000. Y bueno, el ministro Carlos Negro dijo algo que para mí es muy razonable, aunque le salten, que es decir, la LUC grabó todo. Porque claro, la LUC tiró mucho más presos todavía. Entonces, tenés una situación que es... Sí, pero además tira presos que de repente, lo que siempre hablamos, ¿no? 10 gramos de marihuana, mujeres para adentro, ¿no? Sí. Yo qué sé, hay cosas que de repente pueden ser con prisión domiciliaria o tareas comunitarias, van adentro, ¿no? Ese es un problema. Pero además hay una lógica en las cárceles, se repite la lógica de la delincuencia en los barrios, ¿no? Entonces es muy problemático. El hacinamiento trae esas cosas, ¿no? Y la mezcla, yo no sé. Tarea dura tiene el frente por delante con eso, ¿no? Sí, pero es necesario... Popi, es necesario resolver este tema de las cárceles. Yo sé que no hay una resolución última, porque la cárcel en sí misma es una institución que ya tiene en sí misma, entraña una cosa media diabólica, pero no puede haber 16.000 presos en un sistema que no tiene esa capacidad, y no puede haber sobrepoblación en cárceles, y además no puede haber trato degradante, que es una situación violatoria de los derechos humanos, que además representa, porque a los que no quieren pensar en los derechos humanos de la gente presa, porque no los piensan como humanos sino como enemigos, más allá del delito que hayan cometido, si no lo quieren pensar así, igual considera que esa situación repercute también afuera, no es que solo adentro, afuera también repercute. Sí, sí. Entonces esto es fundamental. Además no podés. 4 personas fallecieron en este incendio. Venía de 6, ¿no? Es un problema. Además, la comida, todo está mal, la salud, ¿no? Las condiciones habitacionales. He visto fotos ahí, videos que son terribles, ¿no? Claro. No, es que es impresionante. Es impresionante. Está generando en esa gente un odio hacia el resto de la sociedad muy fuerte, porque es el Estado que el representante de la sociedad la que te trata así. Eso no ¿cómo se dice? No resuelve cambiar de actitud a nadie, a ningún preso. Estoy de acuerdo entonces con las declaraciones que hizo la senadora Betiana Díaz, que dice las cárceles se están convirtiendo en tierra de nadie, el módulo
11 del CONCAR es un infierno. Pero bueno, es una senadora del oficialismo. Ahora lo que es necesario es cambiar, es generar los proyectos y obtener o destinar los recursos para... Ahí se acabó el tiempo de la denuncia, hay que empezar a trabajar. Todo hay que hacerlo, también hay que denunciarlo porque esto implica un cierto debate cultural. Hay una cantidad de gente que parece estar... Pero no tenés a esta altura... Pero ahora hay responsabilidades, estoy de acuerdo. No basta con el denuncismo, porque vos tenés ahora la manija del Estado, o sea, sos responsable de la conducción del país. Poppy, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Gracias, Poppy, gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.